Hola, ¿qué tal? Estamos aquí para celebrar lo que es el segundo aniversario de nuestro canal que creamos hace justamente 2 años, pues eso es el segundo aniversario. Y en esta ocasión, en lugar de hacer un vídeo de felicitaciones o en lugar de hacer una entrevista más especial, hemos preferido hacer un debate en el que, bueno, pues hemos tenido la suerte de que nos acompañen tres personas que nos han dejado mucha huella con las entrevistas que han hecho, ¿no? Y en este sentido tenemos a Patricia, a Irene y a Judith con nosotros. Y bueno, vamos a empezar. Os presento un poco los perfiles de ellas, empezando por Patricia. Patricia es una madre de dos jóvenes de 22 y 18 años, creo que lo digo bien, y pertenece a Asperger Argentina y acompaña a esa familia que están transitando un camino, bueno, que son TEA, están transitando un camino que puede ser parecido al que tú hiciste en su momento con tus dos hijos. Tenemos también a Irene. Irene es pedagoga y especialista en atención temprana educativa y además es socia fundadora de la asociación Sumando. Y finalmente tenemos a Juliet. Juliet es logopeda y miembro de la Asociación Catalana de Logopedia. Tiene una fundación que se llama EduSalud y también la Asociación Logopedia está vinculada a la Asociación Logopedia Sin Fronteras de España. Creo que lo he dicho bien en los perfiles. Entonces, vamos con lo que son las preguntas. Y la primera pregunta, y esta sería una pregunta sobre todo para Patricia como madre de estos dos jóvenes, sería saber en qué te ha ayudado a tener el diagnóstico. Bien, bueno, la realidad es que con mis hijos yo recibí el diagnóstico en el año 2007, acá en Argentina, pero luego de haber transitado un largo camino, ¿no?, con profesionales de la salud que no estaban entrenados en la detección temprana de lo que era en ese momento el Asperger de mi hijo y el autismo de mi hija. La realidad es que después de un largo tránsito, ¿no?, por distintos profesionales, pediatras, neurólogos, psicólogos, arribar a un diagnóstico para la familia fue liberador, fue poner un poco de orden, ¿no?, en lo que estaba pasando. Si bien muchos profesionales hasta el día de hoy sostienen que no hay que etiquetar a los chicos, yo lo reconozco y lo entiendo, pero precisamente a través de esa etiqueta es a partir de donde nosotros supimos hacia dónde ir y qué hacer principalmente por ellos. El primer diagnóstico de Tomás, que hoy tiene, como bien decías vos, 22 años, fue el de TOC, precisamente porque tenía muchas conductas repetitivas. Pero a medida que fue creciendo, se empezó a evidenciar también la falta de contacto social, también los intereses restringidos, los rituales que seguía manteniendo y que a través del tiempo iba cambiando, pero que indudablemente eran gran parte de su vida, de su rutina, y se hacía también parte de la vida nuestra, ¿no? Más allá de lo que yo siempre digo, que vemos los papás como puntos ventajosos, que pueden ser que aprenden a leer y escribir rápidamente y solos, la gran memoria que manifestaba, pero todo eso tenía el trasfondo de crear dificultades sociales, porque su gran memoria hacía que él conociera el recorrido de los colectivos, ¿no?, de los bus, y entonces el día que el colectivo cambiaba de su recorrido habitual, para él era una gran frustración, y por ahí con 5 años se acostaba en el piso del colectivo, se golpeaba la cabeza contra el piso y gritaba. Por supuesto era algo que nadie comprendía, ni nosotros los papás. Cambiar una rutina en el jardín era dificultoso. Él se paraba siempre en la misma baldosa para izar la bandera. Los trabajos siempre tenían que ser realizados de la misma manera. Realizaban un trabajito, se guardaba en la carpeta. El día que el docente indicaba que el trabajito había que dejarlo a secar porque tenía plasticola, era un collage con yerba, fideos, lo que fuera, él no podía romper su rutina de tener que guardar su trabajito.
Entonces, indudablemente, la calidad de vida de él y la nuestra para desarrollar una vida social se veía muy dificultosa. Entonces, llega el diagnóstico y la verdad que para nosotros el primer golpe indudablemente lo sufrimos porque decíamos, bueno, es la ruptura del hijo ideal, del hijo esperado, ¿no? Entonces se hace como una especie de duelo, en este caso había sido por partida doble con nuestros dos hijos, y entonces se siente un dolor profundo y el gran interrogante, bueno, ¿qué va a pasar a futuro con ellos el día que nosotros no estemos? Hay un cimbronazo muy fuerte en toda la familia, inclusive de aquellos familiares que no aceptan el diagnóstico, que lo niegan, que dicen, no, son chicos, les falta salir a jugar, les falta crecer, como si todo pudiera tener una resolución mágica, ¿no? Y entonces es un golpe muy grande, pero sí nos ordenó, nos dijo, bueno, tenemos algo que hacer. ¿Qué existe en este momento para trabajar? ¿Hay alguna terapia? ¿Hay algún medicamento? Hasta eso a uno se le ocurre, ¿no? Después descubrimos que no, que el Asperger en sí no es lo que se medica, sino las comorbilidades. Descubrimos que existían terapias. Entonces, ¿qué terapia seguimos? Sunrise, técnica cognitivo-conductual, bueno, psicoanálisis. Un montón de descubrimientos a los que nos vimos. No, yo no digo obligado, porque la realidad es que yo lo elegí. Yo elegí estudiar, elegí formarme, ingresar a la Asociación Asperger Argentina, pero sentía que era mi obligación moral como mamá, para poder acompañar mejor a mis hijos en esto que ellos no conocían, que yo no conocía, y que iba a ser parte del resto de nuestras vidas, y por supuesto de la de ellos. Entonces, por eso yo hoy agradezco el diagnóstico de mis hijos. Y solo quiero agregar una cosita que ya no sería lo que vivimos como familia personalmente, sino que a través de la asociación he tenido contacto con muchísimas familias, con adultos, y precisamente en el día de ayer conocí a una persona que empezó a sospechar su diagnóstico a partir de un encuentro que hubo en una plaza pública en donde una de las asociaciones que hay acá empezó a difundir el tema. Y empezó a sospechar que un montón a los 52 años, ¿no? Un montón de preguntas, de interrogantes, de sensaciones de ansiedad, de experimentar, sentirse raro en este mundo, tenían un nombre. Y llegó a un diagnóstico. Y entonces ayer él estaba en una plaza pública dando a conocer para ayudar a otros a completar, acá decimos su álbum de figuritas o ese rompecabezas, ¿no? Que faltan algunas piezas por ahí. Y ayer me tocó hablar con una joven de 30 años que estaba muy angustiada porque nunca lo pudo hablar con nadie y ella interiormente se siente diferente. Siente que todo el mundo conoce el personaje que ella creó para funcionar socialmente, pero internamente lo padece. Entonces, por eso, bueno, yo creo que los diagnósticos nos dan ese puntapié inicial de saber para dónde ir, de conocernos y bueno, y que la vida sea un poco más fácil. Y ya que hablas de diagnósticos, también, y sobre todo en muchos grupos y en Facebook y tal, se ve grupos de WhatsApp, falsas terapias, ¿no? ¿Cómo que se cura el autismo milagrosamente? Entonces, ¿habéis tenido alguna experiencia en este sentido o hayáis, no sé, qué pensáis de estas falsas terapias? Totalmente. Bueno, empiezo yo si os parece. Sí. Bueno, yo llevo 12 años trabajando con familias y con colectivos con autismo o con TEA y realmente es todavía súper común, antes era más, pero sigue siendo muy común. Yo creo que también el tema del acceso a redes sociales, bueno, de acercar, ¿no? La información ha creado también un espacio muy amplio
para este tipo de terapia y es más accesible, por lo que antes a lo mejor había una terapia en Valencia, en Madrid, y ahora es súper accesible para familias que, bueno, yo soy de Murcia, estamos en el sur y es muy accesible para este tipo de familias también, es por lo menos esa información. Yo sí que intentamos desde el tratamiento directo, intentamos informar a la familia, intentamos acompañarla, nunca hay que doler, te vas a estrellar, te vas a equivocar, te van a sacar el dinero, pero sí que intentamos acompañarnos sobre todo para cuando vuelven, ¿no? Que es como encima con esa sensación de me han estafado, me han timado, me siento avergonzada, no sé por qué he pasado por eso. Entonces, pues bueno, nuestra actitud es de acompañamiento en todo momento, ellos deciden, pero sí que cada vez vemos más auge de esto. Yo a nivel personal sí que acudí a uno de los congresos que aquí en España se realiza, precisamente para conocer de primera mano acompañar a esas familias y conocer de primera mano qué se les decía, para mí fue bastante frustrante, fue como me tuve que salir en determinadas situaciones porque era, aprovechar, ¿no?, ese dolor de la familia, sobre todo esa desorientación de decir dónde voy, qué hago, ¿no?, lo que comentaba Patricia, qué hago, tengo que conocerlo todo, tengo que sentirme que estoy haciendo todo lo posible como madre o como padre y bueno, yo creo que se aprovechan de esa sensación sobre todo de determinados perfiles de alumnos que tardan o de niños que tardan en evolucionar o que están estancados en determinadas fases, a lo mejor a nivel de lenguaje, no terminan de hablar, a nivel conductual, entonces terminan esa familia, se acogen ya de decir, bueno, ya hemos probado tantas cosas, mi niño no termina de avanzar al ritmo que yo espero y ya acudo a lo último que ya son este tipo de terapias, ¿no?, que son las que te aseguran ese milagro, ¿no?, como decía. Esa es la experiencia que por mi parte yo he tenido. No sé, ¿quieres apuntar alguna cosa más? No sé, que seguro que las compañeras pueden aportar de esto también, ¿no? Sí. Es muy común. Vale. Me gustaría entonces allí hacer una aportación. Bueno, en primer lugar agradecer este espacio, creo que nos va a llenar de una retroalimentación muy positiva para todos los que participamos y para las personas que lo van a poder tener acceso. Y en segundo lugar, contarles un poco acerca de la experiencia referente al diagnóstico y a las, digamos que falsas terapias que se encuentran en el mercado y a los imaginarios que tienen tanto las familias como los profesionales. Considero que es importante que nos centremos en dos palabras claves. Esas palabras son diagnóstico y pronóstico. Entonces, una palabra clave es el diagnóstico, que es como la sombrillita. Entonces hablamos de trastorno generalizado del desarrollo y eso es como una sombrilla muy amplia porque allí pueden abarcar diferentes categorías. Y es importante poder delimitar para el caso específico de mi paciente cuál es el diagnóstico, como sea que se haya clasificado. Y lo segundo es el pronóstico. Y el pronóstico va de la mano con esto que ocurre de los fenómenos de las falsas terapias. El pronóstico, ¿qué es? ¿Hacia dónde va mi paciente? ¿Hasta dónde puede dar? ¿Hasta dónde puede dar? Y eso depende de cada caso. Por lo tanto, pensar en que hay una terapia mágica que nos va a permitir que el paciente logre el máximo desempeño de sus competencias independientemente de cuáles son las características del paciente, ya de entrada me tiene que decir que es una terapia que no es real, porque las terapias están pensadas para las necesidades de cada persona. No hay una terapia que sea igual. Pueden existir modelos de abordaje. Entonces lo mencionaba Patricia inicialmente, entonces está el modelo conductual. Yo puedo centrar mi atención desde un modelo conductual, pero las actividades que desarrollo para mi paciente tienen que ser específicas para él. Si no, no va a haber resultados. Y en ese sentido es importante que tengamos esa claridad entre el diagnóstico y el pronóstico. Y a partir de allí nosotros podemos determinar hacia dónde realmente podemos enfocarnos con el paciente. Habrá pacientes que con un mismo diagnóstico, un mismo rótulo de un trastorno generalizado del desarrollo, puedan desarrollar unas competencias y otros no, aún estando bajo la misma etiqueta. Entonces, ¿qué ocurre? Que muchas veces tenemos familias que comparan diagnósticos. Ah, mira, pero es que este otro caso tiene un diagnóstico similar o igual al mío y entonces está haciendo A, B, C, D. ¿Y por qué en mi caso no ocurre eso? Es como la pregunta que siempre se hacen las familias.
Y es allí importante que tengamos la claridad de que todos los casos son diferentes y depende de las variables que estén inmersas. Es la persona, pero también son los facilitadores contextuales. O sea, está la familia, está la escuela, qué apoyos tiene, cuál es su red de apoyos, hay amigos, no hay amigos, tenemos que empezar a crear una red de vínculos que permitan que esta persona pueda tener unas mayores habilidades sociales o lingüísticas o no. O sea, centrarnos en que debe ser personalizado y olvidarnos cuando nos hablan de tratamientos mágicos o que en un X tiempo, porque algo también que se suele tener es la creencia de llevo a mi hijo a tantos números de sesiones y ya está resuelto. Eso no es real. Lo que uno hace es una estimación. Entonces uno puede decir, con un paquete de terapias de X número de sesiones vamos a tener una mejora en estas competencias. Por ejemplo, vamos a tener una mejor producción del discurso oral, o va a mejorar su habilidad de hacer praxias orofaciales, o va a mejorar su comprensión lectora, pero que logremos identificar hacia dónde va, es, digamos que la tarea individual, no es una tarea que pueda ser global. Y desde allí ser realistas. ¿Cuál es mi objetivo? Mi objetivo es que gane esta competencia en determinado tiempo. Quiero que haga más contacto visual, quiero que inicie un tema, quiero que use el lenguaje gestual. Ponernos metas pequeñas para poder también sentirnos satisfechos en el proceso. A veces eso es una tarea difícil porque nuestra meta está por allá grande, arriba, y está difícil de alcanzar. Pero es pasito a pasito como podemos lograrlo. Esa sería como mi intervención allí referente al tema de las terapias. Porque también la dificultad o facilidad, en este caso la dificultad de diagnosticar a gente con TEA es algo que influye mucho. En este caso, ¿cómo de fácil o cómo difícil? Sobre todo, es una pregunta, ahora sería más para Irene y para Juliet, ¿no? Pero bueno, Patricia siempre si quieres intervenir, obviamente tú misma, pero la pregunta sería un poco, ¿cómo de fácil es diagnosticar a alguien que tiene TEA? Pues actualmente en nuestro país, aquí en España, sigue siendo tardío. Sigue siendo tardío, yo creo que esa es la palabra. No por parte, o sea, hay un protocolo que sí que sigue a nivel sanitario y a nivel educativo. Hay unos señales de alarma que están muy delimitadas, hay unos cribados que son muy visuales, muy claros, muy sencillos para pasarlos cualquier educador, cualquier persona, ¿no? A nivel de guardería, a nivel de escuela infantil, pero siguen siendo tardíos. Sigue las derivaciones actualmente, la forma de diagnosticarla es sanitaria, o sea, tiene que ser a través de salud mental. Entonces, claro, en todo el proceso burocrático y administrativo se pierde muchísimo tiempo y las dudas siguen estando muy presentes. Sobre todo indicadores como no aparece el lenguaje, no aparece ese habla. Bueno, vamos a esperar, eso todavía está, ¿no? Por parte de determinadas familias y por parte de determinados educadores, ¿no? Entonces, bueno, yo como especialista de atención temprana lo tengo clarísimo, que ante cualquier sospecha vamos a empezar. Vamos incluso, como decía Patricia, a facilitar una etiqueta simplemente con el objetivo de beneficiar y recursos, bueno, de todo tipo, ¿no? Materiales y personales que faciliten favorezcan ese desarrollo, ¿no? Y si luego no es nada, pues ojalá, ¿no? O se ha quedado por el camino cualquier intervención, no pasa absolutamente nada, pero cuando sí que sabemos de los perjuicios, ¿no? que conlleva un diagnóstico tardío, ¿no? Que bueno, se ha perdido un tiempo valiosísimo. Entonces, bueno, mi aportación es esa, que actualmente el conseguir un diagnóstico sigue siendo demasiado tardío, pese que cada vez se ha evolucionado y sigue habiendo, bueno, actualmente hay pruebas de cribaje incluso a partir de 12 meses, o sea que estamos hablando de muy temprano, pero en la práctica real, en el día a día de nuestros niños, pues no se ve, ¿no? Sí que la ciencia está evolucionando, pero en el día a día todavía sigue siendo tardío. Bueno, respecto al tema de diagnóstico, creo que es importante trabajar como profesionales desde los rasgos. Cuando no se tiene todavía la etiqueta, porque no tenemos la edad para aplicar un protocolo de evaluación por neuropsicología que nos determine si hay o no esta etiqueta,
poder nosotros centrarnos en rasgos de. Entonces tenemos unos rasgos de un trastorno generalizado del desarrollo y a partir de allí empezar a intervenir. Es decir, que niños que tengan 2 años, 3 años, que vemos que están con condiciones tipo mutismo, que no hacen interacción social, ya a partir de allí empezar a trabajar. Independientemente si logramos tener la etiqueta a partir del protocolo que hay por la seguridad social, que esto pues va a tomar un tiempo más, empezar a trabajarlo desde allí. Esa es como la estrategia que hemos venido utilizando para contrarrestar, digamos, la problemática de tener o no tener el rótulo. Personalmente lo que yo suelo decirle a las familias es que nos olvidemos de la etiqueta y pensemos en términos de funciones. En términos de funciones, ¿cómo estamos? Ah, pues nos falta comunicación, nos falta habilidades motoras, nos falta la motricidad fina, por poner un ejemplo. Y desde allí, en términos de funciones, empezar a trabajar en potencializarlas. ¿Cómo las potencio yo? Depende de los intereses de cada paciente. Entonces, si mi paciente está interesado en, por ejemplo, le gusta la música, partiendo de la música tengo que llevarlo a que genere la producción de un discurso, a que pueda iniciar una conversación. Es enfocarnos un poco en qué es lo que le engancha a él, cuál es lo que más lo que más lo motiva y a partir de allí diseñar una estrategia. Por eso es importante que cada plan de manejo sea individualizado, no una terapia generalizada donde todos, digamos, repetimos palabras. Todos vamos a repetir palabras con R, o todos vamos a repetir palabras con la letra B, porque eso no es significativo. Entonces, empezar a trabajar sobre la motivación y no pensar en términos de protocolos a nivel sanitario porque va a ser tardío, como lo han dicho las compañeras, sino en términos de funciones. Si ya hay una característica, hay un rasgo de, para que también las familias no se asusten, entonces tenemos rasgos de un trastorno generalizado del desarrollo. Que tener rasgos no significa tener autismo. Dar esa claridad, pero sí empezar a trabajar. No es pensar en que podemos esperar a los 5 años que apliquen una evaluación neuropsicológica, sino que lo podemos hacer desde el momento en que vemos que hay una dificultad a nivel de desarrollo. Sí, bueno, yo les quería comentar algo que logramos en Argentina. La verdad que ha sido desde la lucha de las asociaciones de padres, ¿no? De familiares. Hemos logrado que en 2019 se sancionara una ley mediante la cual se realizara una pesquisa, ¿no es cierto?, de estos rasgos de autismo a partir de la intervención de los pediatras. Porque es verdad que los diagnósticos siempre estaban llegando con cierto retardo, porque el pediatra primero derivaba a psicología, luego a neurología, y si justo la intervención del psicólogo o del neurólogo no estaba bien capacitado o entrenado en la detección, a su vez todavía se perdía más tiempo, ¿no?, para la detección temprana. Entonces, sabiendo que la primera intervención es la que hacía el pediatra, y en nuestro país no hay gran cantidad todavía de pediatras del desarrollo, ¿no?, especializados en el área de desarrollo. Lo que se optó fue, por la vía legal, establecer un listado, ¿no es cierto?, de preguntas que obligatoriamente tienen que hacer los pediatras a los papás. Y entonces, a partir de ahí, podrán o no surgir sospechas. Está bien, no va a haber un etiquetado, no vamos a tener un diagnóstico en ese momento tan preciso, pero sí como las primeras pautas de alerta. Así que a nosotros eso nos ha servido muchísimo. Y hoy por hoy, este año en Argentina se va a hacer un censo nacional, en el mes de mayo. Se hace cada 10 años. También las asociaciones estuvimos intentando, y esta vez no lo logramos, incluir una pregunta dentro del censo referida a la cantidad de personas con autismo que hay en la vivienda que se está censando. Sí existe la pregunta de cuántas personas con discapacidad hay o no en la vivienda, pero el Estado Nacional entendió que representamos menos del 1% de la población, y por ende no aceptaron incluir esa pregunta por un tema de costos. Pero sinceramente nosotros nos preguntamos, ¿cómo saben ellos que no representamos más o menos del 1% de la población si no estamos censados? Entonces, bueno, esa es una pregunta que queda en el aire. Pero digamos que siempre la iniciativa es de ir por más y demostrar que este colectivo
sobre todo en los últimos años, al igual que en otros países que sí hay datos o estadísticas oficiales, como puede ser Estados Unidos, intentar llegar a demostrar que este colectivo ha crecido muchísimo y que entonces de verdad son necesarias las intervenciones tempranas y con ello, ¿no?, el diagnóstico temprano. Es decir, probar la necesidad. Nosotros hemos intentado siempre ir por ese camino. Es muy interesante ese ejercicio porque realmente lo que se percibe, o por lo menos esto es muy individual, ¿no? Pero lo que yo percibo es que a nivel de administraciones, te hablo de lo que vemos Barcelona, España, a nivel de administraciones, pues no parece que, en otros colectivos sí que parece que hay más recursos y, bueno, pues sí que se están poniendo medios para que otros recursos, para otros colectivos, pues que tampoco son favorecidos, pues puedan tener algo más de... Pero en nuestro caso, el caso de la gente que Asperger, la gente con autismo, con TEA, la sensación que yo tengo es que es muy difícil, hay muy pocos recursos. No sé si a vosotras tenéis la misma impresión que yo. Totalmente. Al final termina ahí las familias en acudir a servicios privados, que es lo que al final es la única respuesta que dan asociaciones sin ánimo de lucro, pero que al final son privadas para las familias, sobre todo en determinadas edades más mayores, ¿no? Cuando esa transición a adulto, que ya acaba la escolarización obligatoria y mi hijo o hija se queda totalmente descolgado del sistema educativo. Y ahí es cuando yo creo que es el gran vacío que hay en este trastorno, ¿no? Bueno, a partir de todo, ¿no? Pero sobre todo cuando acaba la escolarización, que bueno, hay más o menos hay ciertos recursos y ciertas medidas, pero cuando acaba es como, vale, ¿ahora qué? ¿No? Yo creo que es la situación que os encontráis las grandes familias. Realmente no sé si que en Argentina creo que pasará más o menos lo mismo, por lo que estabas tú comentando, Patricia. Sí, la realidad es que el interrogante para las familias es ese, ver qué pasa después de la escolarización. Nosotros tenemos un sistema educativo que es, digamos, por un lado privado, pero también tenemos escuelas públicas. El problema para nuestros chicos es que esas escuelas están saturadas. Entonces, los papás intentamos que vayan a una escuela por ahí con un menor número de alumnos, que puedan tener un acompañamiento, a veces con terapeuta, otras veces con un maestro inclusivo. Nuestra ley de discapacidad hace que toda persona que tenga un certificado de discapacidad pueda reclamar a su obra social o a su prepaga el pago de todos estos servicios, la totalidad del tiempo que lo indique un médico tratante. En mi caso fueron 10 años con cada uno de mis hijos, que obviamente la ley lo amparaba. Igual pese a eso tuvimos que hacer un juicio, que era amparo de salud, para poder obtener los beneficios a lo largo del tiempo, que eran muy, muy onerosos. Esa ley, la verdad es que también ha sido un gran logro de asociaciones de padres que están luchando desde hace muchísimos años en el ámbito del autismo. Y la realidad es que a nivel terciario, los chicos que están capacitados para poder acceder a este nivel pueden hacerlo a través de la escuela pública. Y recién ahora estamos tratando de llegar a las universidades para que tengan una especie como de tutoría y que contemplen estos casos no tan particulares. Es decir, su desarrollo a nivel universitario o terciario no va a ser igual al de los, podemos decir, neurotípicos. Entonces, un acompañamiento también, de eso se está luchando mucho. Pero la realidad es que Argentina tiene una gran extensión y hay una realidad muy distinta en lo que es las ciudades y lo que es el interior del país. Nosotros ahora que hacemos reuniones mensuales por Zoom, estamos teniendo contacto con el interior del país y la verdad es que hay mucho desconocimiento, muchas falencias, pocos profesionales entrenados que puedan trabajar con los chicos con TEA, y entonces ahí se nota mucho esto que están marcando también ustedes, ¿no? La diferencia entre el que tiene acceso económicamente y el que no lo tiene.
Yo siempre hablo de que desgraciadamente nuestro país es como si fueran dos países. Algunos tienen acceso y otros no. Y obviamente todos sabemos que a futuro hay una gran diferencia del que tuvo tratamiento con el que no lo ha tenido. Y no sé si quieres apuntar tú alguna cosa más, Juliet. Sí, bueno, con respecto a lo que mencionaban de las brechas que existen, es notorio que hay una brecha importante entre la situación deseable que se espera y es tener el acceso a todos los servicios, tener un diagnóstico oportuno y una intervención eficaz, y la situación actual, que es que hasta el momento vemos diagnósticos tardíos y que la intervención muchas veces tiene que ser costeada de manera particular porque no es posible hacerlo a través de los medios de la seguridad social. Yo creo que una estrategia que podemos pensar, porque quisiéramos cambiar la manera de funcionar el mundo, yo creo que los que nos dedicamos a la salud muchas veces pensamos en eso, y las familias creo que también en ese mismo sentido, es pensar en generar alianzas estratégicas o uniones con diferentes asociaciones. Digamos, desde lo que estamos haciendo, desde donde yo estoy parado, ¿a dónde puedo mirar? Por ejemplo, ahora con este tipo de espacios virtuales que podemos conectar con personas en cualquier lugar del mundo, aprovechar esto para generar redes de apoyo y cómo yo puedo ofrecer servicios a partir de una estructura. Entonces, tengo ya una fundación o tengo una asociación que se dedica al trabajo de personas que tienen una dificultad en su desarrollo y cómo hay otras personas que también están en esa misma línea y cómo me pueden sumar. Por ejemplo, si yo puedo acercarme a un colectivo de médicos, a un colectivo de neurólogos, y si puedo generar, por ejemplo, con ellos alianzas. Lo digo desde mi experiencia con EduSalud, lo que hemos hecho es crear alianzas con diferentes profesionales, neurólogos, fisioterapeutas, neuropsicólogos que nos ofrecen tarifas preferenciales. Pensarlo también nosotros desde nuestra asociación. Bueno, somos un colectivo que está en una minoría, pero que necesita de muchos profesionales. Solamente si fuese solo uno sería, digamos que entre comillas, fácil, pero no es la realidad. Necesitamos también de un neurólogo, de un médico, de un pediatra, y a partir de allí mirar si desde donde estamos podemos generar vínculos para fortalecer el acceso de estas personas a servicios especializados y ojalá con un menor costo, teniendo en cuenta que se crean asociaciones todo el tiempo y las asociaciones pues deben ser sin fines de lucro, y desde allí nosotros engancharnos y hacer puente con este tipo de entidades para poder dar una cobertura más alta. No pensarnos en que podemos el día de mañana llegar a cambiar la legislación, que puede ser, podría llegar a ocurrir, pero siendo realistas, ¿qué podemos hacer en el hoy? En el hoy, ¿qué puedo hacer? Pues puedo contactar con otras asociaciones y generar de pronto una mitigación de esa brecha social que existe actualmente. La verdad es que es muy interesante todo esto que estáis comentando y bueno, yo creo que sí, que es algo que podemos pensar y luego a lo mejor podemos comentar algo más en qué manera nos podemos ayudar desde las diferentes, por ejemplo, está Sumando, está Aspera Argentina, está en tu caso Juliet, pues dos asociaciones, ¿no? Está EduSalud y está la asociación también de Logopedia Sin Frontera. Quiero decir que yo creo que por aquí sí que podríamos empezar a pensar en alguna cosa y dinamizar alguna cosa dentro de nuestras posibilidades, como siempre decimos, ¿no? Obviamente. Pero luego, claro, este es un colectivo que con pocos recursos, donde al final los padres que quieren terapias pues tienen que costeárselo de su bolsillo, donde hay mucho desconocimiento, porque yo lo que pienso es que hay mucho desconocimiento sobre todo el tema de Asperger y autismo, donde prácticamente nadie sabe del tema y la gente habla sin saber. Y tampoco los medios de comunicación ayudan mucho. En ese sentido, por ejemplo, cuando vas a ver pues, películas o tal, o series, pues describen un tipo muy, muy determinado. Tienen un perfil, un paradigma de autismo y de ahí no sale, no abarcan todo el rango de lo que es el autismo y todo lo que es la diferencia. No sé cómo lo veis vosotras desde vuestro punto de vista. Pues yo totalmente estoy de acuerdo contigo. De hecho, en el cine lo que vemos es un autismo súper estereotipado, ¿no? Es como muy encasillado, con problemas de conducta, que no habla y como mucho se comunica con algún pictograma. Por ahí sale algún... Parece como son esos tres rasgos los que vemos en las series, en el cine, ¿no? Sí que es verdad que como rasgo positivo quizá
lo que más interesa es que cada vez se hacen más películas de esto, o sea, que cada vez está más metido, o sea, por sacar ese rasgo, ¿no? Esa puntualización positiva, cada vez se habla más de esto, cada vez hay más cine de esto y hay películas preciosas, pero sí que es verdad que a mí me parece muy interesante, bueno, desde aquí, desde España, el Autismo España, lo que hace para conmemorar el síndrome de Asperger, a mí me parece muy interesante, ¿no? Hace un día específico, que lo celebramos hace nada, hace un eslogan específico, hace espacio, o sea, hace algo muy clarificador y muy diferente dentro de todo lo que es el trastorno de espectro autista, ¿no? Hace un espacio solamente para el síndrome de Asperger, que tiene unas características muy determinadas y tiene unas necesidades diferentes y unas características que en muchas ocasiones pues, dificultan ese diagnóstico, lo que estamos hablando, ¿no? Pues no hay una discapacidad intelectual, ¿no? Entonces dificulta el acceso a determinadas ayudas o recursos y aún así sigue teniendo unas necesidades que muchas veces no están contempladas. Entonces, bueno, pues a mí me parece interesante que hay que seguir conmemorando ambos días, o sea, hay un día para el autismo y un día también para el síndrome de Asperger, dentro de que estemos todos trastorno de espectro autista, pero me parece que las necesidades son muy diferentes y el reconocimiento de esas ayudas también tienen que ser diferentes. ¿Quieres abordar alguna cosa más? Sí, yo rescato, ¿no es cierto?, esta posibilidad de que se visibiliza, ¿no es cierto?, los trastornos. Estoy de acuerdo que siempre muestran como un personaje estereotipado, pero a veces sirve para arrancar a difundir, a que se hable. Nosotros desde la asociación muchas veces recibimos, ¿no es cierto?, a las familias y que cuando empiezan a tener dudas y buscan, ¿no?, buscan en internet, googlean, y les aparecen las películas. Entonces también las ven. Ven The Big Bang Theory, Mi nombre es Cam, Temple Grandin, y bueno, en alguna medida tenemos un profesional acá en Argentina que con relación al Día del Asperger habló de que, bueno, está como a veces romantizado. Y sí, también a veces está romantizado, la realidad de las familias es otra, pasa por otro lado, pero bueno, a veces sirve al menos para eso, para que se hable de que existe, que la gente empiece a conocer al menos el nombre del autismo, ¿no? Porque de Asperger sí, generalmente la gente nunca ha escuchado hablar, sino. Entonces, yo rescato al menos eso, y bueno, y la verdad es que las familias a veces también estamos movidas cuando nos dicen que hay una película sobre autismo, sobre Asperger, no sé por qué nos mueve a mirarlas. De hecho, yo ahora en Netflix estuvieron pasando Amor en el Espectro, y yo, son varios capítulos, y yo estaba tentada a mirarlo. No sé por qué, pero debe de ser un poco porque me llega de cerca. Entonces, uno se tienta a querer verlo. Aunque sabe que hay por ahí un guión que está ficcionado, bueno, no importa. Ayer me comentaban justamente que la película de Rayman se hizo con la historia de dos personas reales, no es una, son dos personas. Uno era Asperger y el otro no. Hicieron una melange, y bueno, quedó eso. Y sin embargo, la gente, pese a que creo que es de los años 80, la película, la gente la recuerda. Entonces, bueno, para visibilizar al menos podría servir. Totalmente de acuerdo. Digamos que ese es un plus, el que sea visible. Pero lo segundo que tendríamos que mirar es el imaginario que crea este personaje. ¿Cuál es el imaginario que tiene el espectador? ¿Es realmente un imaginario real? Y digamos, hacer esa salvedad, ¿no? Cada caso es específico. O sea, cada persona tiene su manera de funcionar y es diferente a los otros. Y eso es muy importante tenerlo claro desde el minuto cero. Yo puedo tener unos imaginarios, unas expectativas, ver casos incluso similares, verlo en la pantalla grande y generarme una ilusión y una película también de lo que va a pasar, que puede que ocurra como puede que no ocurra. Entonces, allí el llamado es a nosotros tener unos objetivos claros. Para cada caso, cuál es el objetivo y por dónde tengo que ir, cuál es la ruta que me va a llevar a cumplir la meta.
Y A una mí me última, gustaría comentar una cosita muy breve, que es también en el cine, el cómo lo utilizamos no solamente para cualquier persona, cualquier espectador. Yo, por ejemplo, utilizo muchísimo el cine o película o serie de este tema para trabajarlo con ellos, o sea, para trabajar el tema del diagnóstico. Yo lo utilizo muchísimo, sobre todo la serie esta de Big Bang Theory, que además es tan cómica y está, sabes, que tú puedes coger un sketch concreto y trabajar a partir de, venga, vamos a ver hoy cómo interpreta a Sheldon, ¿no? Pues bueno, la amistad, ¿no? Y esa exageración que hace, a ellos les sirve mucho. Yo, la experiencia que tengo en grupo, con adolescentes y demás, que ya estamos trabajando, y llevamos mucho tiempo trabajando el tema del diagnóstico, a mí me han servido estos recursos para trabajarlo también con ellos, ¿no? Para ver si se sienten identificados, si no, si yo no, pero tú sí, ¿no? Y buscar esas diferencias entre ellos, ¿no? Y son sesiones para mí súper enriquecedoras. O sea, que ese recurso del cine yo creo que también lo podemos aprovechar para eso, para trabajarlo directamente con ellos. yo no me he quedado a gusto sin acabar el debate, sin hacer una pregunta adicional, que al hilo de lo que tú has comentado antes, Irene. Am, Porque no me queda claro si ahora tenemos más casos de Asperger o se detectan más casos de Asperger. Quiero decir, ¿la población está evolucionando a que pues haya más Asperger o es que ahora antes había mucho pero no se detectaba y ahora sí que se está detectando? Bueno, yo creo que es una mezcla. Yo, aparte, ahora estoy trabajando como orientadora, detectando casos y demás en los centros educativos, y yo creo que es una mezcla de ambas cosas. Quizá esa sensación de que cada vez tenemos el perfil más claro y es más fácil de identificar y cada vez nos adelantamos, por lo cual podemos anticipar ese diagnóstico, que sobre todo en síndrome de Asperger era como aún más tardío. Entonces yo creo que se diagnostica mejor, y por otro lado, pues bueno, está el eterno debate, ¿no? de estas cuestiones ambientales, de estos estilos de vida, que hasta qué punto están relacionados, ¿no?, con el diagnóstico. Hasta ahora lo último que sabemos pues es eso, ¿no?, lo que nos dice AETAPI, ¿no?, que a donde nos acogemos, ¿no?, a la Asociación de Profesionales de Autismo de aquí de España, y hasta ahora pues sigue habiendo una mezcla, ¿no? Hay determinados factores que están ahí, que no sabemos hasta qué punto influye, pero yo creo que es más eso, el que estamos cada vez, los especialistas que estamos en esa evaluación y esa valoración, un poquito más sensibilizados y conocemos más formados. Entonces yo creo bueno, que ahí está el debate. No sé lo que opinan las compañeras, ¿no? Bueno, yo estoy también de acuerdo. Creo que todavía falta mucho para llegar a lo que quisiéramos en términos de diagnóstico. Se han ido dando cambios, pero ese es como el reto grande, poder tener ya, digamos que una menor brecha entre lo que se esperaría tener en términos de censo poblacional. Y desde allí, amarrarnos un poco al tema de los rasgos. Si tenemos rasgos, empezamos a trabajar independientemente de la etiqueta. ¿Que vamos avanzando en poder diagnosticar más oportunamente? Claro que sí, pero eso tomará un tiempo como cada uno de los procesos. Creo que sería desde Bueno, allí. sí, no, mi opinión es que también creo que es como decía Irene, es una gran mezcla, ¿no? Que hay muchos casos que antes estaban y no se habían detectado. Y una pequeña prueba de ello sería que hoy por hoy, cuando diagnostican a alguno de los chicos, como que siempre aparecen las familias diciendo, pero había un tío, un padre, había otro familiar que tenía los mismos rasgos. Y entonces, claro, no habían tenido un diagnóstico, entonces no se lo consideraba Asperger y ahora vos decís, bueno, entonces había más casos en la familia, pero no tenían el nombre. Y también se está pudiendo detectar mejor a las mujeres que logran como enmascarar más la situación. Entonces, tal vez no sea tanto que hay más casos, o tal vez sí, pero ahora se está pudiendo detectar un poco más, ¿no? Pues me parece muy interesante, la verdad, todas vuestras aportaciones y estoy muy contento de que el debate ha fluido de la manera muy tranquila, muy sosegada, muy buenas y muy grandes aportaciones, pero bueno, creo que por tiempo, por limitación de tiempo, lo vamos a dejar. Em, Quiero daros las gracias, queremos daros las gracias de todo corazón por habernos acompañado en este
segundo aniversario de nuestro canal en YouTube, conmemorando este Día Internacional del Autismo. Y nada más, seguimos hablando y esperamos que en futuros debates podamos volvernos a encontrar. Muchas gracias.